Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: la figura representa un sistema trifásico equilibrado de frecuencia 50 Hz, al que se conecta una carga formada por tres impedancias iguales, conectadas en estrella. Se sabe que la lectura del amperímetro es de 8,5 amperios y que las lecturas de los vatímetros 1 y 2 son 610 vatios y 1875 vatios respectivamente. Se pide calcular: A. ¿Cuál es la secuencia de fases del sistema? B. El valor de la tensión de línea. C. El valor de la impedancia en módulo y argumento de cada fase de la carga. D. El valor por fase de la batería de condensadores conectados en triángulo que en paralelo con la carga hacen que el conjunto presente un factor de potencia 0,9 inductivo. Y el E, la lectura de los aparatos de medida una vez conectada a la batería de condensadores del apartado anterior. Vale, empezamos con el A. ¿Cuál es la secuencia de fases del sistema? En la figura vemos que tenemos una carga trifásica equilibrada en estrella, no sabemos de qué valor, y luego pues una línea trifásica con tres aparatos de medida, 2 vatímetros y un amperímetro. Para el apartado A sabemos las medidas de los vatímetros, que W1 es 610 vatios, W2 1875, es decir, W2 es mayor que la 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues como las medidas de los vatímetros son la tensión de línea, la intensidad de línea, por el coseno del ángulo que forman ambas medidas, pues la tensión y la intensidad será la misma para ambos aparatos. Entonces, si uno es mayor que el otro, es porque en el W2 el coseno del ángulo de ambas medidas es mayor que en el caso del aparato 1. Es lo que tenemos aquí. Si la medida 2 es mayor que la 1 es porque su coseno es mayor que el 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ángulo de 2 será menor que el 1. Va al contrario. Si el ángulo es menor, el coseno es mayor. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues tenemos que suponer dos cosas para empezar a probar. Uno, que es secuencia inversa, vamos a suponer, ¿vale? Para dibujar el diagrama fasorial. Tensión de fase A, desfasada negativamente la C y positivamente la B. Eso es una suposición, que es secuencia inversa, ¿vale? Y ahora comprobaremos si se cumple o no se cumple. Y tenemos que suponer otra cosa, que la carga es inductiva. Por lo tanto, la intensidad se retrasa con respecto a la tensión de fase. ¿Por qué vamos a suponer que la carga es inductiva? Pues porque si no, no tendría sentido en los apartados D y E que nos pide poner una batería de condensadores. Vale, pues supuesto eso, dibujamos las tensiones e intensidades que mide cada aparato. El vatímetro 1 está conectado entre B y A y mide la intensidad de B, ¿vale? Pues la tensión de línea entre B y A es la suma, si sumamos la tensión de fase A aquí, nos queda una suma de vectores y esta sería la tensión de línea entre B y A. Y la intensidad de B, pues desfasada, o sea, retrasada con respecto a la tensión de fase, un ángulo phi que no sabemos. Entonces, pues lo dibujamos más o menos por aquí, retrasada con respecto a la tensión de fase. ¿Qué ángulo teta W1 tenemos? Pues sería phi más 30, porque la tensión entre línea y fase se desfasa siempre 30 grados. Phi más 30. Ok, pues sería esto de aquí. Teta W1 está desfasado phi más 30. Ahora, el aparato 2 está conectado entre C y A. Mide tensión de línea entre C y A. Y luego también mide la intensidad de C, ¿vale? Pues procedemos con la suma de vectores, que el vector
de la tensión de fase A lo llevaríamos hacia aquí y nos da la tensión de línea entre C y A, ¿vale? ¿Y cuál es la intensidad? Pues igual que antes, retrasada, un ángulo phi que no sabemos con respecto a la tensión de fase C. Entonces, ¿cuál será el ángulo θ W2? Pues phi, que no lo sabemos, menos 30, ¿vale? Lo escribimos aquí. Phi menos 30. Entonces, pues si el 1 es phi más 30 y el 2 phi menos 30, el 1 va a ser mayor sí o sí que el 2. Es decir, el ángulo del aparato 1 es mayor que el ángulo del aparato 2. Y como hemos dicho antes, si este ángulo es mayor, el coseno es menor. Y si el coseno es menor, la medida del aparato 1 será menor, por lo que la suposición de secuencia inversa es correcta. El sistema tiene una secuencia inversa de fases. Vale. B, el valor de la tensión de línea del sistema. Pues como los batímetros están conectados según el método de los dos batímetros, vamos a verlo, están conectados, uno en cada línea, B y C, y luego ambos miden la tensión entre la línea en la que están conectados y la A, aquí y aquí. Entonces ese es el método de los dos batímetros. Pues planteamos la ecuación del método de los dos batímetros, que es la potencia activa igual a la suma de ambas medidas y la potencia reactiva igual a raíz de 3 por la diferencia de ambas medidas. Como sabemos que es, como hemos supuesto que es una carga inductiva, el valor de la potencia reactiva es positivo. Entonces, la diferencia será W2 menos W1 para que esta medida sea positiva. Como W2 nos dice el enunciado que es mayor, pues tiene que ir delante para que esta medida sea positiva. Planteada la ecuación, la potencia aparente será la suma vectorial de ambos, que es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces la potencia aparente nos queda 3313 voltiamperios. Y por tanto la tensión de línea, planteando la ecuación de la potencia aparente, pues nos queda S entre raíz de 3 por la intensidad, que sería 3313 partido de raíz de 3 por 8,5. ¿De dónde sale el 8,5? Pues recordamos que aquí tenemos un amperímetro y el enunciado nos dice que la lectura del amperímetro es de 8,5 amperios. ¿Y qué está midiendo el amperímetro aquí? La intensidad de línea, que es lo mismo que tenemos aquí, la intensidad de línea. Entonces, 8,5. ¿Y qué nos queda? 225 voltios. Tensión de línea, 225 voltios. ¿Vale? El apartado C. Valor de la impedancia en módulo y argumento de cada fase de la carga. Está conectada en estrella, ¿vale? Entonces, si está conectada en estrella, ¿qué tensión circula por la carga? La tensión de fase. Recordamos, voy a hacer un dibujito por aquí. Si está conectada en estrella, la tensión de línea sería esta. Pero entonces, en cada fase solo tenemos la tensión de fase, ¿vale? Entonces, y la intensidad sí es la de línea. Si viene la intensidad por aquí, toda se introduce por la carga. Pues sabiendo eso, ¿cuál es la Z? Pues la tensión de fase, la ley de Ohm, tensión de fase partido de intensidad. Tensión de fase 225 partido de raíz de 3, el 225 es el que hemos calculado aquí. Y la intensidad de línea 8,5, que es la lectura del amperímetro, como hemos dicho antes. Eso que nos da 15,28 ohmios. Y para saber
el ángulo del desfase, pues podemos plantear con las potencias. Coseno de phi es la potencia activa partido de la potencia aparente. Y eso nos queda 0,75 inductivo. ¿Vale? Si queremos saber el ángulo phi, pues el arco coseno de 0,75 simplemente. Apartado D. El valor por fase de la batería de condensadores conectados en triángulo que en paralelo con la carga hacen el conjunto presente un factor de potencia 0,9 inductivo. Es decir, ahora mismo tenemos 0,75 y queremos conectar una batería de condensadores para que en vez de 0,75 sea 0,9. Pues, ¿vale? Suponiendo que el coseno de phi es 0,9, el ángulo sería 25,8 grados. Si ese fuera el ángulo, la potencia reactiva, la nueva potencia reactiva, sería P por la tangente de phi, que P no cambia, aunque conectes una batería de condensadores, la potencia activa se mantiene igual que inicialmente. Pero la tangente de phi, pues phi ahora será los 25,8. Multiplicando eso tenemos que la nueva potencia reactiva tiene que ser 1203 voltamperios reactivos para que el factor de potencia sea 0,9. Pues entonces, ¿qué batería de condensadores tendremos? Como la carga ya nos aporta, la carga inicialmente nos aportaba los 2191, que eso lo hemos calculado aquí. La carga consumía una potencia reactiva de 2191 positivos. Pues los 1203 que tenemos que tener menos los de la carga hacen que la batería de condensadores tenga que consumir una potencia reactiva de menos 988 voltamperios reactivos. Y la potencia activa se mantiene, como hemos dicho aquí, igual que inicialmente, porque la batería de condensadores no consume potencia activa. Entonces, por fase, si están conectados en triángulo, cada condensador tenemos que plantear la ecuación, que esto es de teoría, para saber la potencia reactiva que consume una carga. O sea, una batería de condensadores. Esta es la ecuación, menos 3 por la tensión al cuadrado por omega por C, ¿vale? Si despejamos C, que es lo que queremos saber, la capacidad de cada condensador, tenemos la potencia reactiva que tiene que consumir la carga, o sea, la batería de condensadores, menos 3 por la tensión de línea al cuadrado por omega, que omega es 2pi por la frecuencia de la red, que es 50 Hz, nos lo dice el enunciado. Pues entonces, ¿cuál es la capacidad de la batería de condensadores? 2,07 por 10 elevado a menos 5 faradios. Apartado E. Las lecturas de los aparatos de medida una vez conectada a la batería de condensadores del apartado anterior. Vale, pues la potencia activa del conjunto debe ser la misma. Entonces, ¿cuál será la intensidad? Pues sabiendo la potencia, lo dividimos entre raíz de 3 por la tensión de línea por el nuevo coseno de phi, que eso es la ecuación de la potencia activa, P igual a raíz de 3 por UI por el coseno de phi, ¿vale? Despejamos la I, entonces sabemos la nueva intensidad de línea. Ya no será la que el amperímetro medía antes de 8,5, ahora habrá cambiado porque hemos conectado en paralelo una batería de condensadores. ¿Cuál es esa intensidad? Pues resolviendo esto nos queda 7,09 amperios, intensidad de línea, es lo que medirá el amperímetro. ¿Y cuáles serán las lecturas de los batímetros? Pues como están conectados según el método de los dos batímetros, planteamos de nuevo la ecuación, que es la potencia activa igual a 2485, eso no cambia en ningún momento al conectar la batería de condensadores y en la suma de ambas medidas. Y luego Q sí ha cambiado,
Q ahora vale 1203. Sigue siendo positivo, por lo que W2 estará delante, y tendría que estar delante porque físicamente no hemos cambiado los terminales del aparato. Y antes hemos visto que W2 tenía que estar delante para que medida nos fuera positiva. Entonces, planteando este sistema, resolvemos y nos queda que la medida del batímetro 1 será 895 vatios y la medida del batímetro 2 1590 vatios. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.